Yo no sé, Chamet, en qué lío te metes, que acabas de volver aquí otra vez. Si ya no sabes ni cómo saludar a la gente. Llevas un tiempo o un siglo sin subir ningún vídeo. ¿Qué me estás contando? Así que bueno, vamos a ver qué nos depara en este vídeo. Así que nada, ser bienvenidos y vamos a por el vídeo. Bueno, no sabría por dónde empezar porque este vídeo viene con chicha y con la mecha bastante encendida. Así que vamos al lío y vamos a hablar por lo que estamos todos aquí, y es por el anuncio tan inesperado del nuevo nombre de Overprime. La verdad que nos ha sorprendido a todos ver cómo Overprime ha conseguido tener el nombre de nuestro queridísimo y tan grandioso juego que fue y era Paragon. Todo esto viene ya de bastante tiempo atrás. ¿Qué quiero decir con esto? El equipo de Soul Eevee, que es la compañía de Overprime, lleva meses, incluso si no recuerdo mal, desde que cerró Paragon, ¿vale? En el 2018, en el 2019 se creó Overprime y a raíz de ahí se juntaron mucha más gente y se formó lo que conocemos ahora como Soul Eevee. Pues resulta que hace unos meses anunciaron que Netmarble, una distribuidora de videojuegos subcoreana, bastante importante en el mundo de los videojuegos, ya sea móviles como para PC, les iba a subvencionar el proyecto. Es decir, iba a estar detrás de la empresa. Con esto que conlleva mucho más dinero, mucha más financiación, el poder crecer el equipo, con lo que eso ha conllevado a ampliar tanto diseñadores como artistas, desarrolladores, haciendo que el juego vaya evolucionando y creciendo mucho más de lo que conocíamos antiguamente. Con la llegada de Netmarble, hace unos meses tuvimos, creo que no recuerdo mal, 2 betas cerradas en la cual la gente podía jugar gratis durante 12 días, que la verdad que estaba bastante bien, en el cual nos encontrábamos con un mapa que era Legado. Era el mapa principal, el primero, ¿no? El grande que conocíamos de Paragon. Y bueno, tenían sus modificaciones, los personajes también. En aquel entonces intentaron cambiar los nombres de los personajes, con nombres propios. Añadieron sistemas de juegos como poner portales en el mapa para teletransportarte de un lado a otro. Y son cosas que han ido probando en esas betas, y que a raíz del feedback de la gente han ido modificando. Hay que tener en cuenta que, como en cualquier beta, porque estamos hablando de una beta, vamos a encontrar siempre fallos. Es lo más normal del mundo en un videojuego que se está creando desde cero. Pero bueno, al caso. El tema es que todo trabajo tiene una gran responsabilidad y tiene muchos defectos y virtudes, ¿vale? Es por ello que en esas últimas betas recibieron, como os he dicho, bastante feedback por la gente y cosas que gustaron y que no gustaron. Y una de ellas era el mapa, ¿vale? Aunque quisiéramos tener el legado y tal, pues bueno, era bastante extenso, tal, bla 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 bla. Entonces lo que hicieron al fin y al cabo es modificar y juntar lo que era el legado con monolitos. Entonces sí es cierto que han hecho un mapa bastante amplio porque mantiene la estética del legado, pero a la vez pequeño que monolito. Hay que recargar que Overprime es un remake de Paragon, ¿vale? No es un sucesor o lo más parecido a Paragon, ¿vale? Eso lo dejaron muy claro en Overprime desde sus inicios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a encontrar totalmente cosas diferentes a lo que era Paragon. Igualmente, todo lo que os estoy diciendo os voy a dejar por aquí en la cajita esta de arriba, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, el último vídeo de Overprime de su canal, en una entrevista que hacen donde explican todo eso, ¿vale? Y en el cual, donde vamos a entrar ahora, es el nombre y por qué es que Overprime ha conseguido el nombre de Paragon, ¿no? Y ahora lo conocemos como Paragon de Overprime. Y resulta que Epic Games conocía y seguía el proyecto,
¿vale? Lo que hizo que el director general de Soul Eevee, ¿vale? Del equipo de Overprime, se pusiera en contacto con ellos también. Y entre ambos, ¿vale? Llegaron no a un acuerdo, sino que ellos mismos dicen, que lo podéis ver en el vídeo, que el director general de Epic Games, Tim Sweeney, por aquí os dejo una foto, él les ofreció usar el nombre de Paragon. ¿Qué pasa? Ahora viene el dilema, ahora viene la polémica, que aquí es donde viene un poco el hate que está recibiendo Overprime, ¿no? Y es ¿por qué usa el nombre de Paragon un juego que no es Paragon o no tiene relación a Paragon o no tiene esa jugabilidad que tenía Paragon? Pues bueno, es muy fácil, muy sencillo. Yo creo que el hate que está recibiendo, sobre todo por gente de predecesor, porque al fin y al cabo Foul ha cerrado sus servidores, creo que dentro de poquito ya lo ha cerrado, que es una compañía que también ha seguido detrás del proyecto de Paragon, pero bueno, no ha sabido llevarlo bien encaminado a diferencia de predecesor y Overprime. Pero bueno, centrándonos en el hate que está recibiendo, yo creo que es un poco el tema de envidia porque un juego se parece mucho más a Paragon que el otro, porque las mecánicas, el sistema, el diseño gráfico es más parecido uno que otro. Pero bueno, al fin y al cabo quien manda o quien pone las cosas en la mesa es el director de Epic Games, y en este caso, como bien se ha dicho, les ha ofrecido el nombre. ¿Por qué digo que les ha ofrecido y no han pagado? Pues muy fácil, la gente dice que ha pagado millonadas. Os iré poniendo por aquí un montón de comentarios que he estado recibiendo de gente que me han ido mandando, y es simplemente muy fácil. Tú, si pagas los derechos de algo, ¿vale? Eso te corresponde a ser el dueño de eso. ¿Y qué pasa con eso? Si tú pones dinero o pagas por eso, que si fuera cierto, predecesor en este caso no podría usar ni los personajes, ni los assets, ni los nombres. Cosa que no es nada probable que suceda, porque si fuera así, yo creo que hubiera pasado algo ya. Y no es así, simplemente el director de Epic Games les ha ofrecido usar el nombre, sin más, la marca. Y es muy fácil. ¿Por qué? Porque Overprime tiene una empresa, como os he comentado antes, que es Netmarble, multimillonaria, en la cual está trabajando en este juego. Puede ir bien o puede ir mal. Eso puede pasar con cualquier proyecto beta que esté en el mercado, ya sea una copia de uno o no. Pero se han dado cuenta de que con Overprime pueden tener un beneficio, porque si no mal recuerdo, Epic Games, al liberar los assets, tú puedes usarlos, sí, pero si ya a futuro generas unos ingresos por usar esos assets, creo que Epic Games sería un tanto por cien de lo que tú generas. No sé si un 1, un 20, no lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios, porque en eso sí que estoy un poco perdido, pero sí que estoy al tanto de algo parecido, ¿vale? Entonces yo creo que ha visto una empresa que está bastante consolidada en el mundo de los videojuegos, ya sea móviles o PC, que está detrás de un proyecto como era Paragon. Entonces yo pienso que cada cual tiene sus gustos. Como amante de Paragon, yo, hablando sobre mí, me gustan ambos proyectos, uno más que otros, no lo voy a negar, pero no por ello tengo que echar mierda uno del otro. Siempre van a haber hates, siempre, y van a haber gente que opine mal de un juego que del otro, ya sea un MOBA, un shooter X. Pero bueno, entonces lo que hay que recalcar es que, por ejemplo, a diferencia de los proyectos, Predecesor es un proyecto más relacionado a lo que era Paragon en su día, que mantiene la estética y jugabilidad, ¿no?, del propio Paragon. Y luego tenemos lo que viene siendo Overprime, o conocido como Paragon de Overprime, que, como bien os he dicho ya, es un remake del propio juego de Paragon. No esperemos un Paragon
de lo que conocemos. Es más frenético, es diferente, es sobre todo más coreano también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero no por ello te tiene que gustar más o menos. Pruébalo y ya está. Ambos van por buen camino. Totalmente diferentes, pero oye, van por buen camino. Y cada uno sabrá cómo limpiarse el culo el día de mañana. Pero bueno, siempre sabemos que van a haber hites por una cosa o por otra. Llámalo envidia o llámalo saber afrontar las cosas y decir, ole, mis dos cojones por haber hecho lo que han hecho y por el marketing que están haciendo, porque todo eso tiene al final una labor detrás grande, tanto beneficiaria para ellos como negativa por lo que estamos hablando, ¿no? Así que bueno, yo creo que hasta aquí el vídeo. Y si os ha gustado, pues bueno, dejar un like, que ya va tocando después de mucho tiempo. Y bueno, si no estás suscrito, pues hazlo, que he vuelto, ¿vale? Hazlo, no, pórtate bien. Y nada, lo dicho, que pronto nos vamos a ver por Paragon de Overprime, porque recordad que el día 10 de noviembre será la última beta de Overprime. Así que nada, y gratis, recordar. Así que nos vemos por Paragon.